Otra carta más. Me tienen harto. ¿Quién será el gracioso? Venga a verme o el próximo lo pica. A la flauta. A principios de la década del 70, el mercado de las historietas de aventuras en la Argentina estaba prácticamente monopolizado por las publicaciones de Editorial Columba. D'Artagnan, el Tony, Fantasía, Intervalo, con todos esos personajes tan populares. Claro, de algún modo eran historietas convencionales y repetitivas, pero es que la historieta en esa época había perdido gran parte del público infantil a manos de la televisión. Y por otro lado, todavía no existía una propuesta para un público adulto. En ese contexto aparecieron algunas oposiciones, algunas competencias, por ejemplo, las revistas Turay y Top, que duraron muy poquito. En ese contexto, irrumpe en el mercado Ediciones Record. Hasta entonces, esta editorial, desde los 60, publicaba fotonovelas, pero no solo fotonovelas sentimentales, sino también alguna muy popular, erótico-criminal, que se llamaba Killing, de origen italiano. Bien, Record, el 1 de julio de 1974, lanza su revista de historietas Scorpio. El Scorpio tiene en la portada la cara del Corto Maltés, el personaje de Hugo Pratt que todavía no se había difundido en la Argentina. Bajo el eslogan de El mundo de la gran historieta, bien subrayado, Scorpio, y la que inmediatamente salió después, Corto Maltés, inspirado en el personaje de Pratt, intentaban recuperar a un público adulto perdido, con una mejor impresión, historietas más modernas y con un nivel más alto. Bueno, fue un verdadero éxito. Eugenio Sapietro es un prolífico narrador que, además de publicar novelas con su nombre, incluso ganó un premio Planeta hace muchos años, se ha enmascarado como cuentista y guionista de historietas y televisión desde hace medio siglo detrás de numerosos seudónimos. El alter ego más conocido del comisario Eugenio Sapietro es Ray Collins, y bajo ese nombre fue guionista de Precinto 56 con Lito Fernández, de El Cobra con Arturo del Castillo y de Canada Joe junto a Carlos Vogt. En la época en que apareció Scorpio, Eugenio Sapietro era, además, y todavía, comisario inspector de la Policía Federal. Nos invitó a prestar declaración. En el año 74, yo vi esta etapa en el kiosco. Yo tenía 29 años, laburaba en la Facu, había dejado de leer historietas hacía como más de 10 años que no leía historietas. Sana medida eso hay que parar. No puede ser lo único que leas en tu vida. Había pasado otras cosas, pero seguí comprando todas las revistas de Scorpio y sus parientes durante 7 u 8 años. Y vos estabas acá, en la primera, número 1 de Scorpio, año 74. Vos estabas laburando acá full, ¿no? Sí, para este número, ¿qué hiciste, por ejemplo? Hice de las 8 hice algunas. A ver cómo era el índice. Bueno, habría con Corto Maltés, que no vamos a hablar de Corto Maltés. Sí, señor. Que es una cosa, y además a este miserable le debo haber hecho Precinto, así que quieto. Ajá. Corto Maltés por Pratt, que ahí empezaba la balada del mar salado y todo. Seguía con una del oeste con Arturo del Castillo, El Cobra, que en mala hora la hacía yo. ¿Y ahí firmabas cómo? Ray Collins. Entonces, Enga el Cazador, que lo firmaba Diego Navarro, sin saber que hay un dibujante cordobés que realmente... ¿Qué se llama realmente? Y el hombre vino, ebrio de lujuria, vino y me dijo, usted está usurpando mi nombre.
caramba, dije yo soy Diego Navarro. Bueno, El posta. Así que eso ya era tenemos... dibujo de Sanoto, No, guión de Diego Navarro. Con Sanoto, que terminó siendo casi un co-guionista. Después seguía con Una pesadilla para Miss Ágata, con Durañona y Sacomano. Después el Black Soldier con Ernesto R. No vamos a decir cuál es la R porque es muy gaucho. Rudecindo Robustiano. Rudecindo, Ernesto Rudecindo y acá, García Seijas. pero este Black Soldier venía de la primera historieta que hicimos acá, que después vamos a hablar de eso, y firmé Clarence Stamp. Ahí firmabas Clarence Stamp. Y esta es la cuarta del número, y la quinta fue Precinto 56. Pero antes el prócer Grassi, Alfredo Julio Grassi, Sí. Con Lucho Olivera, nada menos, Sí. un unitario que era El dulce color de las estrellas. Bueno, y la última La que otra la Precinto 56. Bueno, Precinto 56 O sea que- no tienen por qué los lectores saber qué era Precinto 56. Una historieta que habías hecho en Mister X En Mister X. a principios de los 60 y que la agarraste, la retomaste 10 años Claro, y después, acá pero viene con un- Lito Fernández. Con Lito Fernández. Y no con José Muñoz, que hoy es un capo Totalmente. en la plástica. Bueno, entonces, sintetizando, Eugenio Zapietro en el primer número de Scorpio guionó El Cobra con el seudónimo Ray Collins. Guionó Killing, a la que no acabo de mencionar, con este dibujo de Ernesto García. Perdón. Guionó Enga el Cazador con Diego Navarro. Guionó Black Soldier con Ernesto García como Clarence Stamp. Y guionó El Precinto 56 con Lito Fernández como Ray Collins. Entonces, claro, a ver, estoy anonadado. Realmente he hecho más daño que el que pensaba. 1, claro, 2, 3, 4 y 5. No, 5 menos mal. Bueno, arriba esos ánimos. Si quieres te llevo a dar un paseo en coche. ¿Qué me dices, princesa? ¿A dónde quieres llevarme? A dar una vuelta por la isla. Así te será menos dura la estancia aquí mientras esperamos al monje. ¿Vienes? Oh, sí. Escuche, usted no me parece tan malo como quiere aparentar. ¿No te lo parezco? Santo cielo, después de todos los esfuerzos que he hecho. ¡Qué desilusión! El brusco volantazo no logra evitar el salto al vacío. Con la rapidez del rayo, Corto Maltés consigue controlar su propia caída. Por Satanás, todavía estoy entero. Ahí veo el coche. El conductor estaba muerto antes de caer. Ojalá Pandora se encuentre con vida. Un poco más y estallo. Poco después, en la escollera, por suerte está viva. ¿Qué? Dios mío, un pulpo. El cuchillo. ¿Dónde tengo el cuchillo? Una de las características de las revistas de Record fue, junto con la producción de material original, la recuperación de la tradición argentina y la reedición de algunos de sus personajes con los autores más famosos. Se republicaron todos los clásicos de Pratt con Oesterheld, como Ernie Pike, Sargento Kirk y Ticonderoga. También todo Breccia con Oesterheld, Sherlock Time y Morsinder, más toda la producción de Pratt solo, desde Annie Dan hasta la realizada en Europa por esos años, como Corto Maltés y Los Escorpiones del Desierto. También se recuperó la obra de José Luis Salinas, como en el caso de La Pimpinela Escarlata, basada en la novela de la baronesa de Orsi que apareció en Titpis. Y otro mérito de Record notable fue la publicación en libro de El Eternauta, de Oesterheld y Solano López, casi 20 años después de su publicación original. Angelito Fernández es uno de los grandes historietistas de la República Argentina. Muy joven aprendió y perfeccionó su oficio junto a los profesores de la Escuela Panamericana de Arte, sobre todo Alberto Breccia y Ángel Borisov. Su primera publicación fue en la revista Día D, pero muy pronto pasó a Hora Cero y Frontera, dibujando guiones de Oesterheld. En 1974, Lito Fernández comienza a trabajar en la editorial Record y en la revista Scorpio realiza Precinto 56, con guión de Eugenio Zapietro, entre otras series. A lo largo de casi 50 años de trayectoria,
Lito Fernández ha difundido su obra por todo el mundo. Yo empecé en Record a raíz de un problema que tuve con Columba. Fue una experiencia linda, porque pude hacer un par de personajes que tuvieron cierta repercusión. Fue Precinto 56 y A través de Oceanía. Precinto 56 la hice con Ray Collin, con Sapietro. Y A través de Oceanía fue una idea que tuvimos con Carlos Albiac. Fue muy lindo trabajar porque nos daban libertad en Record en ese sentido de presentar cosas y bueno, quedaba a consideración. El éxito de Record en su momento fue el hecho de tener grandes dibujantes. Por ejemplo, estaba Alberto Salinas, Ernesto García, Cacho Mandrafina, Lucho Olivera. En Scorpio se trabajaba mucho con las ideas más que con el texto. Es decir, el relato gráfico era por sí su texto, entre comillas, ¿no? Y esa fue la gran diferencia, ¿no? En definitiva, que hayamos tenido el placer de trabajar en Record. Un rasgo singular que tiene esta propuesta de Ediciones Record, que desde el principio su director, Alfredo Scuti, y su socio, Álvaro Zerboni, concibieron este proyecto editorial con dos patas, una argentina y una italiana. Y el ejemplo más claro es la presencia de personajes como el Corto Maltés, obra de Hugo Pratt que había salido ya en la península y que recién se conoció aquí en la Argentina. Las revistas de Record publicaron toda la obra de Pratt, producida durante esos años. Tanto es así que en septiembre de 1974, como suplemento de Scorpio, apareció la balada El Mar Salado, una obra maestra donde el personaje aparecía. Y luego se creó inmediatamente la revista para darle salida a toda la producción de Pratt. A partir de entonces, gran parte de toda esta producción generada en la Argentina se publicaba en Italia. Y en 1977, Ediciones Eura creó la revista Scorpio en Italia. Y luego apareció Lancio Story, otra revista que, como la anterior, canalizaban toda esta producción nacional. Quiere decir que las revistas de Ediciones Record significaron una apertura europea para los autores argentinos. ¿Quién le puso el nombre Scorpio a la revista? Se lo puse yo de una película de Alain Delon, que es El Scorpio con C, que era media policial. Y se me ocurrió en un rapto inédito y nunca más repetido de creatividad, de ponerle la K. Sí. Entonces quedó. Tiempo después, muy poco después, se hace un matrimonio. Sí. Porque todo esto empieza en algo llamado Killing. Killing era una fotonovela italiana que llegó a vender 80.000 ejemplares. ¿Por qué? Porque hacía realidad un viejo sueño masculino. Sí. Amaba a la mujer y después las mataba. Ajá. Si las mataba antes, que ella le trajeran de la sopa fría. Sí. Entonces, ahí ingreso yo, porque Italia deja de producir la serie. Bueno, a ver, recapitulando. Idea de Scuti de hacer una revista de historietas. Vos le propones el título, Scorpio. ¿Quién eligió los personajes? ¿Quién era el director editorial? ¿Quién sugirió qué personajes hacer? Si empezaban... ¿Se decidieron porque tenían el Corto Maltés? No, él no tenía el Corto Maltés, él tenía todo Pratt, porque viene el día que él me invita a su casa y me trae la balada del Mar Salado, Baci e Spari y otra más, la tercera. Y yo lo leo en italiano, con lo poco que lo domino, y me pide una opinión. Y le dije, el mejor guionista que yo conozco. Totalmente, por el Tano, ¿no? El Tano. Por Hugo. Sí. Yo digo que los 10 renglones de prólogo del Uomo de Venecia, hay que juntar muchos para hacer eso. Hay que saber. Tenemos que juntar unos cuantos. ¿Lo has oído? Ha sido como un chapuzón. Algún trozo de roca que habrá caído al mar. ¡Oh! Lo ha agarrado. Una ostra gigante ha hecho presa
en el pie del corto maltés. ¡Ay! Te debo la vida, amigo. ¡Maldición! Encima esto. Está girando a nuestro alrededor. Pronto nos atacará. Separémonos para confundirle. Tú ve por ese lado. ¡Agüete, nini! Vas a ver, tiburón. ¿Todo bien, corto maltés? Sí. Enfurecido, corto maltés deja la playa y se interna en la jungla. Estoy seguro de que ha sido él. Continuará. Tengo una bala con tu nombre. Firma El Cobra. Oh, qué pesado. Hacia 1976, la oferta de mensuarios de historieta de Ediciones Record se duplicó, con la aparición de 2 nuevas revistas, que realmente eran viejos títulos recuperados. La primera fue Tidbits, que era una revista de origen inglés, aparecida en 1881 y que duró casi un siglo, y que tuvo una larga vida en la Argentina, entre 1910 y aproximadamente 1950. El Tidbits era una revista básicamente de folletines que además tenía historietas. Y la versión de Record trató de mantener algo de ese espíritu aventurero y folletinesco, incluyendo algunos cuentos. Las historietas más importantes de Tidbits fueron aquellas que recuperaron sobre todo la obra de José Luis Salinas, la aventura más tradicional, ya fuera La Pimpinela Escarlata, El Libro de la Selva, tantas de sus adaptaciones. Pero además hubo historietas originales, algunas de ellas muy lindas, como Huancantanca, con guión de Oesterhel y dibujo de Zanotto, o el hermosísimo Perdido Joe, con dibujos de Casalla para los guiones de Albiac, o Ronar, una famosa historieta de ciencia ficción dibujada por Lucho Olivera, con guiones de Alfredo Grassi. La propuesta, muy ambiciosa, de la Piff Puff original no terminó nunca de concretarse del todo. La idea era recuperar los clásicos norteamericanos, incluso aquellos de la década del 30. Así se publicaron algunos episodios del Tarzán de Harold Foster, algún episodio del Dick Tracy de Chester Gould, algún hermoso episodio de Terry y los Piratas de Milton Caniff. Pero fue solamente un relámpago. Luego la revista fue perdiendo carácter y se convirtió en vehículo de reposiciones de viejas historietas argentinas. Por ejemplo, lo más valioso, haber recuperado toda la obra de Breccia con Oesterhel. En Pispá se publicó todo Sherlock Time y todo Mort Cinder, además del Ann y Dan de Hugo Pratt, entre otras maravillas. Emilio Balcarce es un excelente guionista de historietas especializado en el género de ciencia ficción que se dio a conocer en los años 70, sobre todo en las revistas de Ediciones Record. Toda su producción se ha dispersado por el mundo, ha publicado en España, Italia, Francia y Estados Unidos. Entre sus trabajos más destacados se encuentra El extraño juicio a Roy Ellie, dibujada originalmente por Juan Jiménez y que fue adaptada para una película de televisión bajo el nombre de Megabit. El primer trabajo que yo publiqué tuve la suerte que lo dibujara un grande que es Lucho Olivera. Yo la primera vez que llegué a Record llevé 7 guiones y me aprobaron 6. Entonces, y Scuti me dijo, resultaste ser un tapado, porque como que no podía creer que yo no esté trabajando, una cosa así. Y yo, mi idea era ser dibujante, pero llevé los guiones de historietas que había dibujado yo y las pasé a guión y le gustaron más los guiones, ¿no? Por ahí Columba tenía excelentes guionistas como Robin Wood, Alberto Contreras, que fue mi maestro, y Grassi, o sea, varios más.
Record reunió también los mismos guionistas, agregando a Trillo, Carlos Trillo, a Guillermo Sacomano, Ricardo Barreiro, o sea, mucho buen nivel de guión. Cada revista tenía su personaje estrella, o sea, en una era el Corto Maltés, en otra era Alvar Mayor de Trillo. Cada revista de Record tenía sus personajes, pero la más cuidada, la que se cuidaban de hacer mejor, era el Scorpio. Las otras por ahí eran los dibujantes y guionistas más noveles. En la Corto Maltés, la Pispaf, sobre todo. La Pispaf era generalmente para los dibujantes que estaban comenzando, para los que estaban aprendiendo, y los guionistas también. Yo creo que Record, a diferencia de Columba, tenía mucho más cuidado en el dibujo. Generalmente tenían los mejores dibujantes y se cuidaba el dibujo, ¿no? Cualquiera podía publicar dibujante podría publicar en Record. A fines de la década, entre el 76 y el 79, fue el momento de esplendor de Scorpio, transformada en Scorpio Gran Color, que llegó a vender 70.000 ejemplares mensuales. En esa época se publicaban Alvar Mayor, de Carlos Trillo y Enrique Brescia, Necrodamus, de Héctor Oestergel y Horacio Lalia, El Condenado, de Sacomano y Domingo Mandrafina, Bárbara, de Barreiro y Juan Zanotto, Yo Cyborg, una terrible historieta de ciencia ficción de Alfredo Grassi y Lucho Olivera. Un gran dibujante que volvió a encontrar lugar donde publicar en la Argentina fue el chileno Arturo del Castillo, que hizo dos grandes westerns, El Cobra y Loco Sexton, uno con guiones de Sapietro y otro con guiones de Oestergel. También los jóvenes tenían lugar. Otras historietas importantes fueron As de Pique, de Barreiro y Jiménez, y Slot Bar, también de Barreiro, pero con Francisco Solano López. Lo mejor de la historieta argentina en los años 70 estaba en Scorpio. Primer número de Tibis. Esta Tibis nueva trató de recuperar alguna parte del espíritu de aquella, por eso tenía cuentos. Cuento y historieta. Bueno, al revés, la otra era todo cuento y alguna historieta que era de agencia. Claro. La idea de volver a publicar a Salina, publicar historieta clásica argentina, ¿es de Scuti? ¿La propone él? Siempre se proponía una punta y después venía todo el mazo. Ajá. Porque todo esto, yo no sé si Salina lo había publicado en Paturucito, no me acuerdo. No, esas cosas en general son de las revistas del hogar y ese tipo de... Las adaptaciones son del hogar. Exacto. Porque la historieta argentina tuvo algo que nunca lo decimos, yo lo digo siempre. Yo aprendí a leer los clásicos en versiones homeopáticas de versiones libres de historieta. Claro. Yo aprendí a conocer a Turgeniev por intervalo extra, porque era fanático de Arturo. Entonces lo más importante de esto es la puerta que abrió y el buen gusto inicial en aquello de no trampear lo que se quiere. Dice el tango que no se puede maldecir lo que ayer se amó. Y entonces, antes de maldecirlo, respetarlo. Después se maldijo. Y no es el primer caso, pero haber tenido el privilegio de haber podido volver y de tener algo que ver en esto, más allá de las disensiones que hemos tenido, que las tuvimos y feas, pero lo que uno le debe, como lector le debo esta experiencia, y como guionista le debo el 80% del regreso. Dame otro, cantinero. Lucía. Yo sabía que no podías dejarme por otro, Lucía. Tú no eres Lucía. Este hombre está borracho, cantinero. Saquémoslo de aquí. Déjenme. Quiero seguir bebiendo. Forastero. No sigas ese camino. Dicen que el bosque que lo rodea está lleno de fantasmas, que se les aparecen a los caminantes durante las noches. No me asustan los fantasmas. Cargo con varios de ellos.
Hola, ¿quieres comprar felicidad? Tengo una de la mejor calidad. Muéstramela. Mira por este catalejo. En él te verás poderoso, montado sobre un blanco corcel y al mando de un ejército poderosísimo. Ya no me interesa. Entonces, observa por el otro extremo del catalejo. Estás rodeado de mujeres hermosas que se te ofrecen y te aman. Tampoco me interesa. ¡Lo has roto! ¡Has destruido tu posibilidad de ser feliz! ¡Idiota! Se ha disipado el alcohol, se han aquietado los fantasmas. El camino sigue siendo incierto, pero valdrá la pena recorrerlo. No siempre te voy a poder proteger. Cero Galván. ¿Quién está detrás de esto? Este no se dio cuenta. Este a lo mejor se fue sospechando que había algo raro, pero ¿qué es lo raro de un anónimo? Que por lo menos, ya que mi mujer me tiene mal, ya que no tengo amigos, ya que soy de Chacarita Junior, tengo todas las desgracias encima, alguien se está ocupando de mí. Estaba seguro que nos volveríamos a ver muy pronto. Continuará.